Buenas, este es el problema introductorio para monomios semejantes. Dice que Carlos recorre 10 kilómetros hacia el norte, 5 kilómetros hacia el este. Aquí serían 6 kilómetros hacia el sur, 3 kilómetros hacia el este, 4 kilómetros hacia el sur y se regresa hasta su casa, en la cual recorre 8 kilómetros. Vean que aquí tenemos 10 kilómetros hacia el norte y él debe recorrer hacia el sur otros 10 kilómetros para poder regresar. Si aquí tenemos 4, aquí tenemos 6, si aquí tenemos 3, aquí tenemos 3 y aquí arriba tenemos 5 y acá tenemos 5, es decir, 3 más 5, 8 y por acá 6. Al final, observando esto, tenemos que Carlos recorre 36 cuadras, que corresponde a 3,6 kilómetros. Para esto utilizamos los monomios semejantes. Bueno, antes de explicar qué son monomios semejantes, tenemos que trabajar un poquito lo que corresponde a las partes de un monomio. Un monomio tiene dos partes, un factor numérico y un factor literal. 25L, 25 como factor numérico y L como factor literal. Es decir, en esta expresión 25 está multiplicando, es un factor numérico, y L, que es una variable, tenemos que es un factor literal. 13ABC, 13 es factor numérico, ABC es factor literal, menos 5x a la 7y, menos 5 es factor numérico, x a la 7y factor literal. Muy importante. 9 tercios es factor numérico y el resto es factor literal. Las letras con sus exponentes. 7 medios es aquí el factor numérico, 7 medios, y las letras con los exponentes factor literal. Menos 9 quintos factor numérico y las letras x a la 2, z a la 3 factor literal. En este caso tenemos un menos delante del factor literal. Se debe comprender que hay un menos 1 como factor numérico y el resto, las letras con los exponentes, es el factor literal. Muy bien, necesitamos siempre identificar factor numérico y factor literal. ¿Por qué? Porque cuando hacemos suma de monomios o resta de monomios, estos deben ser semejantes, es decir, tienen que tener el mismo factor literal, si no, no se pueden sumar. ¿Y cómo se suman? Bueno, se conserva el factor literal y se suman los coeficientes o factores numéricos. Tenemos 15a más 4a más a, es decir, 15a más 4a son 19a, más 1a son 20a. Podemos hacer esta suma en forma mental. 15a más 4a más 1a, 15 más 4 más 1, 20a. No es necesario hacer este procedimiento. Simplemente podemos de una vez escribir el resultado, 20a. De igual forma aquí, 20x solo lo podemos sumar con 17x. Y suman 37x. 2y solo lo puedo sumar con otra y. En este caso más 13, sumarían 15y. De igual forma, 30mn, busco otro factor literal o otro monomio semejante que tenga el mismo factor literal, mn. 30 más 5mn son 35mn. 15m lo puedo sumar con 5m, me da 20m. Y 9n no es un monomio semejante. No hay otra n para poder sumarlo. Y entonces nada más se conserva. De esta forma hemos simplificado por medio de la suma de monomios semejantes. Pero también se aplica lo mismo en resta. 28xy menos 6xy. Entonces en forma mental podemos hacerlo o con calculadora. 28 menos 6. 28 menos 6, este paso no es necesario escribirlo. Nos da 22xy. Podemos tener sumas y restas también. De igual manera, 18ab menos 8ab son 10ab. Más un ab son 11ab. 18 menos 8 más 1. 12x3y más x3y sería 12 más 1, 13x a la 3y. 120y menos 20y, 100y. De igual forma aquí podemos buscar cuáles son los semejantes. 10 al cuadrado bc es semejante con menos 5 al cuadrado bc. Algo muy importante es que cada monomio tiene su signo antes de la expresión del factor numérico. Es decir, este menos le pertenece a este monomio. Es decir, aquí son 10 positivo, 12 positivo y menos 5 al cuadrado bc. Se suma el primero con el último, que son semejantes,
10 menos 5, 5 al cuadrado bc, y conservo 12ab cuadrado c, el cual no es semejante a los anteriores. Menos 1 al cuadrado b es semejante con menos 10 al cuadrado b, lo cual suma menos 11 al cuadrado b. En el centro podemos observar que son semejantes. ab cuadrado, 18ab cuadrado, menos 8ab cuadrado. 18 menos 8, 10ab cuadrado. De igual forma aquí, 2x a la 3y más 5x a la 3y son 7x a la 3y. 6y menos 54y menos 48y. 12 al cuadrado bc más 11ab cuadrado c no son semejantes, sino que son el primero y el último semejantes. Tenemos 12 al cuadrado bc menos 2 al cuadrado bc. 12 menos 2, 10 al cuadrado bc. El que está en el centro no es semejante, nada más lo copiamos. En este caso podemos hacer una explicación un poquito rápida. Menos 1 al cuadrado b menos 4 al cuadrado b son menos 5 al cuadrado b. En el centro tenemos 6ab cuadrado menos 6ab cuadrado, se cancelan. 6 menos 6, 0. Lo cual da 0, y algo más 0, pues no hace falta escribirlo. Se cancela 6 con menos 6. Ahora bien, en algunos casos vamos a tener paréntesis. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener cuidado porque cuando tenemos paréntesis debemos quitar los paréntesis, si no, no podemos simplificar. Pero vamos a observar si antes del paréntesis hay un negativo. En este caso está positivo en ambos casos. Y no debo hacer ningún cambio. Simple y sencillamente quito los paréntesis, copiamos esto sin paréntesis y luego sumamos los monomios semejantes. 3ac menos 1ac, 2ac, 5x más 3x, 8x. De igual forma aquí podemos hacer en este caso la suma de monomios semejantes sin tomar en cuenta los paréntesis, porque no hay ningún negativo antes de los paréntesis. Entonces, 1x al cuadrado más 7x al cuadrado más 3x al cuadrado, tenemos 11x al cuadrado. El 9x no es semejante a ninguno de los anteriores, solo se conserva. Veamos este otro caso, en el cual sí hay un negativo antes de un paréntesis. En este caso tenemos un menos antes de este paréntesis. ¿Qué hace el negativo? Bueno, va a cambiar lo que esté dentro del paréntesis, a lo opuesto. 4dc más 3y5, ambos son positivos. Al quitar el paréntesis, el negativo va a afectar a cada uno de ellos al opuesto, es decir, menos 4dc menos 3y5. En este primer caso no necesitamos hacer ningún cambio, solamente quitar paréntesis, porque el signo que está delante es positivo. Muy bien, y entonces tenemos 4dc quitando paréntesis menos 3y5, no se cambió porque hay un signo positivo, menos 4dc, ese sí se cambió, como aplicando ley de signos, menos por más menos, menos por más menos, o simplemente cambiando el signo de lo que está dentro del paréntesis. Estaba positivo y positivo y queda negativo y negativo. Lo que estaba dentro del paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis, es afectado por el menos que está fuera o que lo antecede. Menos 4dc menos 3y5. Y 4dc menos 4dc menos 4dc, 0dc. Menos 3 menos 3 menos 6y5. Al final nos queda 0 menos 6y5, es decir, menos 6y5. Muy bien. Ya por último tenemos esta donde ambos paréntesis tienen un negativo delante. Menos. Y entonces todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar al opuesto. Menos 7y a la 3 quedaría sin paréntesis 7y a la 3. Más 5y quedaría menos 5y, o más menos 5y, que es lo mismo, más por menos menos, más y2, más menos y2. Veamos que hay un negativo antes del segundo paréntesis, lo cual va a cambiar, quitamos el paréntesis y va a cambiar todo lo que esté dentro de este paréntesis. 10y menos 10y. Tenemos 10y y queda menos 10y, cambia. Menos 7y3 más 7y3. Más y2 menos y2. Luego simplificamos, buscamos los monomios semejantes. 7x3
más 7x3, 14x3, y luego menos 5y, no tiene con menos 5y, menos 10y, perdón, menos 5y, menos 10y, menos 15y, y por último tenemos menos y2, menos 1y2, más menos 1y2, menos 1 más menos 1, menos 2y2. Muy bien, hasta aquí llegamos con la suma de monomios semejantes. Muchas gracias.